Vamos a iniciar nuestro devocional con el título. Vamos a ver hoy el fingimiento de Jacob. El fingimiento de Jacob. Y hoy vamos a leer entonces Génesis 27, versos 5 al 17. Génesis 27, versos 5 al 17. No, perdón, vamos a leer verso 18 al 27, porque el anterior fue el devocional pasado. Vamos a leer versos 18 al 27. Dice así: entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Bueno, recordamos que en los versos anteriores, la mamá de Jacob, Rebeca, planeó una serie de mentiras y de cosas para poder engañar a su esposo y que el esposo le diera la bendición entonces a Jacob y no a Esaú. Pero parte de toda esa mentira tenía que ver con Jacob. Entonces ahora, en estos versos que hemos leído, precisamente vemos a Jacob llevando adelante esta mentira, este fingimiento. Fingir es, entre otras cosas, representar a una persona para engañar a otra. En este caso, como lo leímos, Jacob va a hacerse pasar por Esaú para engañar a su padre, así que lo tenemos aquí fingiendo ser quien no es. Y quiero resaltar varios asuntos, por ejemplo, en la maldad de Jacob. Miremos la habilidad y la facilidad de Jacob para fingir. Pensemos en eso, la facilidad para mentirle a su padre. Empezamos leyendo en el verso 18 que él fue a donde su padre y éste le pregunta: ¿quién eres, hijo mío? Y notamos que Jacob responde con mucha confianza y seguridad: yo soy Esaú, tu primogénito.
no tuvo reparo en decir esta mentira. Fue como si hubiera sido un experto mentiroso y más aún no solamente mintió conforme a lo que se le había dicho que mintiera, sino que abundó en ella, abundó en esa mentira, es decir, le puso adornos para que la mentira fuera más creíble. Él mismo le dice a su papá cosas como, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Miren, Jacob se apropia de la idea de que había cazado y guisado cuando ninguna de las dos cosas había hecho. Él mismo sabe que esa carne la había tomado del rebaño, del lugar donde ellos guardaban sus animales. Él mismo sabe que eso lo guisó su mamá. Entonces noten la cantidad de mentiras y la facilidad con las que las dice. Ahí rápidamente mintió diciendo que era Esaú, mintió que había casado, mintió que había guisado. Y lo está diciendo con tanta facilidad. Bueno, algo interesante ahí es que las escrituras le ponen suspenso a esta historia. La hacen sumamente interesante. Leer la Biblia es algo emocionante también, porque nos cuenta las cosas de tal manera que aquí, por ejemplo, podemos ver ese suspenso. ¿Cuál? ¿Qué va a pasar? ¿Será engañado su padre o se dará cuenta de la mentira? Quedamos en ese suspenso en la medida que vamos leyendo. Bueno, Isaac hace algunas preguntas que nos hace pensar que se iba a dar cuenta de la mentira. Por ejemplo, una de las preguntas que le hace es, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Claro, cazar no es una tarea fácil. En su forma salvaje, por supuesto, no es fácil, no es sencillo, no es rápido. Así que Isaac entendió que esto fue muy rápido. La encontró, cazó y cocinó un guisado tan rápido. Claro, nosotros sabemos que Jacob y Rebeca, para llevar adelante su mentira, necesitaban que fuera rápido para que tuvieran éxito antes de que llegara Esaú y los desmintiera. Por eso ellos no pudieron demorarse en este punto, sino tuvieron que actuar rápidamente. Así que el padre aquí, bueno, como que algo sospecha y le pregunta tan rápido. Pero miren la respuesta de Jacob, una respuesta mala, una respuesta que sigue por el orden de su pecado, pero peor, más pecado aún. Y es que él responde diciendo, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. No solamente le está mintiendo a su padre, sino que ahora miente con descaro y con más pecado, incluyendo a Dios en su mentira. Claro, Jacob es un hijo de un hogar cristiano, como muchos de nuestros niños, pero no podemos decir que sea cristiano aún. Note que precisamente una de las palabras que usa claves aquí es tu Dios, Jehová tu Dios, como quien dice, ese no es mi Dios. Pero aún así, aunque Jacob no sea un creyente aún, ha sido enseñado por sus padres en el temor de Dios. Y aquí parece no tener ningún temor de Dios, afirmando que Dios hizo algo que Dios no hizo, que Dios hizo que encontrara la casa, que pudiera cazar, y Dios no hizo nada de eso, sino que Jacob aquí está tomando el nombre de Dios para hacerlo parte de su mentira. Claro, queriendo así quitar cualquier sombra de duda de su padre, un pecado terrible, la violación del tercer mandamiento que dice no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces está mintiendo descaradamente y ahora usando a Dios para pecar, un mal terrible.
Y sin embargo, noten, quiero seguir haciéndole resaltar cómo está haciendo esto con tanta facilidad. Sin embargo, su padre sospecha algo. A pesar de todas estas herramientas que han usado él y su madre, el padre sospecha algo. En el verso 21 leemos, e Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Esas palabras de inmediato nos hacen ver que es muy posible que el plan no tenga éxito, que Isaac está dudando, Isaac está pensando que algo raro está ahí pasando, pero sin embargo, recuerden, se ha quedado ciego completamente, sus ojos se oscurecieron y entonces ahora le queda muy difícil, pero además Rebeca ha planeado engañar a Isaac en sus sentidos. Entonces, claro, esta fue una muy buena decisión. Voy a palparlo a ver si es mi hijo Esaú o no. Pero, bueno, lamentablemente, el engaño de Rebeca era grande y planeado, de manera que causa su efecto. En el verso 22 se nos dice que se acercó Jacob a su padre, quien le palpó y dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos las de Esaú. Así que no le conoció, dudó, pero a la final no le conoció. Esta mentira que había planeado Rebeca causó su efecto. Él lo palpó y entonces pensó, sí, este es Esaú. Entonces Isaac está siendo engañado por sus sentidos y había un sentido que le estaba diciendo la verdad. Había uno que sí le estaba diciendo lo que estaba ocurriendo y era el sentido del oído, que le decía fielmente que era Jacob a quien tenía enfrente, pero cuando palpó a su hijo, entonces dijo, estas son las manos de Esaú. Así que vuelve y le pregunta en el verso 24, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Otra vez, con esa propiedad, con esa seguridad. Así que habiendo pasado este impasse en su misión pecaminosa, se le dice a Jacob que le dé la comida. Isaac comió y bebió y se dispuso a bendecir a Jacob creyendo que era Esaú. Con una última prueba, hay una prueba más que le podía ayudar a Isaac a descubrir la mentira. Una última opción para que el mal no triunfara en esto. ¿Cuál era? Olerlo. Esta fue la última opción para poder asegurarse quién era el que tenía enfrente de él. Pero recuerden que Rebeca había planeado cada cosa. Había planeado cocinar como a él le gusta, había planeado ponerle el vello a Jacob y así cuando lo palparan no se diera cuenta, y había planeado también el tema del olor, cada cosa. Así que Jacob se acercó a Isaac de tal manera que Isaac pudo olerlo, y en el verso 27 entonces nos dice que Isaac le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Es decir, que cuando lo olió, ya la mentira en su totalidad tuvo el efecto que esperaba Rebeca y su hijo Jacob. Así que aunque Isaac estaba insatisfecho con el asunto, cada cosa que planeó Rebeca tuvo éxito en hacer mal. Pero miren, no tuvo necesidad de enseñarle a su hijo a mentir, de entrenarlo. Simplemente
le dijo algunas cosas, haz lo que te voy a decir y ya. Jacob no tuvo que tomar clases para mentir, y aunque su madre le estaba dando un pésimo ejemplo, el pecado salió de Jacob con tal naturalidad. ¿Por qué Jacob mintió de esta manera? Porque el pecado estaba en él, como en cada uno de nosotros. No necesitamos que se nos enseñe a pecar. No necesitamos eso. El pecado está en nosotros. Como dice el Salmo 58:3, dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Noten, desde que se nace, esto es algo que viene con nosotros, el pecado está en nosotros y de allí nuestra desgracia y de allí la necesidad tan profunda que tenemos de conocer al Señor Jesús y de arrepentirnos y creer en Él. Pero aquí tenemos entonces un Jacob mintiendo y pecando como si fuera un experto en eso. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Bueno, debemos tener sumo cuidado. Ninguna persona de las Sagradas Escrituras es un modelo perfecto de Cristo. Así que cuando pensamos en los modelos de Cristo en el Antiguo Testamento, debemos analizar, ojo, en qué sentido el Señor usó a esas personas para que fueran el modelo del Señor. Jacob es el hijo de la promesa, Jacob es el hijo prometido, por lo tanto Jacob es el modelo del Mesías, pero escuchen, no en el sentido de sus pecados, nunca en el sentido de sus pecados. Cuando la Biblia dice que alguien es como Cristo o como Dios, nunca es en el sentido de sus pecados. Entonces, ellos no son modelos en su totalidad y tampoco son modelos en lo malo, sino en algo, en algo. Por ejemplo, en este caso, tenemos la idea de que de su descendencia nacería el Mesías. Entonces, si preguntamos por cuál línea va a venir el Mesías, por Esaú o por Jacob, entonces decimos por Jacob, y en ese sentido, entonces es que Jacob es un modelo del Mesías, en ese sentido y solo en ese sentido. Por ahora Jacob es un engañador. Más adelante, por la gracia de Dios, Dios le salvará. Por ahora es un pecador. Mientras tanto, Cristo es santo, perfecto. Así que Jacob no es modelo de Cristo en nada de lo que estamos viendo hoy. En ninguna de esas cosas. Solamente en que era el hijo escogido para que por allí viniera la descendencia del Mesías. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Aprendemos que el mal está en nosotros y por eso nos sale tan bien. El mal está en nosotros y por eso nos sale tan bien. Miren, los papás deben entender eso. Hay muchos papás que no trabajan bien en el corazón de sus hijos porque no entienden y no creen lo que la Biblia dice acerca de sus hijos. Los papás, por ejemplo, que están ahorita deben entender, nuestros hijos son pecadores y por eso les sale también la maldad. Hay papás que se asustan y se aterran porque dicen, pero ¿quién le enseñó? Hay papás que le echan la culpa a otros. Siempre son otros. Si los hijos hacen algo malo en el colegio, fueron los otros. Si hacen algo malo en el barrio, fueron los otros. Aún en la iglesia, fueron los otros. Los papás normalmente no reconocen. Ellos dicen, no, mis hijos no son así. Pero entonces los papás ahí cometen dos errores. Uno, querer ser ignorantes a propósito. Y dos, no creer.
la palabra del Señor que dice que todos nacemos con pecado. Y noten, en cuanto a los niños deben darse cuenta, el hecho de que el pecado sale de su corazón tan fácilmente les muestra que son pecadores, les muestra qué son. Esa es otra evidencia, entonces, de que los niños necesitan a Cristo desesperadamente, que los perdone, que los salve. Entonces, ruéguele que le perdone sus pecados. Aprendemos también, en segundo lugar, que el pecado no tiene respeto de Dios. Ojo con eso, esto es algo supremamente importante. Jacob fue enseñado en un hogar piadoso y usó a Dios y el nombre de Dios para sus fines pecaminosos. Y nosotros podríamos aterrarnos, nosotros podríamos asustarnos al leer este pasaje y decir, ve qué tan terrible es Jacob o qué tan terrible fue Jacob. Pero si decimos eso, una vez más, no entendemos entonces quiénes somos nosotros, no entendemos nuestro propio pecado. ¿Por qué? Porque todo pecado es primeramente contra Dios. Si pecamos, primeramente es contra Él. Cada vez que lo hacemos es contra Dios. Siempre estamos ofendiendo al Señor. El pecado siempre muestra esa falta de respeto a Dios. No importa que a veces no usemos el nombre de Dios. Cualquier pecado que cometamos siempre es contra Dios, contra sus mandatos, contra su palabra, y más aún los niños y hermanos en el contexto en el que estamos, donde hemos aprendido de la palabra de Dios. Cuando pecamos contra el Señor lo hacemos muchas veces de adrede porque ya sabemos que está mal, ya sabemos que es malo y aún así lo hacemos. Bueno, entonces el pecado no tiene respeto de Dios. Y esta es otra prueba entonces de que necesitamos pedirle perdón a Dios, que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, porque todos son contra Él primeramente, contra su persona, contra sus mandatos, contra su gloria, contra su buen nombre, siempre son contra Él. Así que no debemos ser como Jacob en nada de esto, pero también debemos entender que todo pecado es contra el Señor. Pidámosle perdón al Señor por algo así, seamos conscientes de la gravedad del pecado. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo devocional, por haber colocado aquí en las Escrituras este relato pecaminoso de Rebeca, de Jacob, los cuales, Señor, entendemos que los pones allí precisamente para mostrar cómo es nuestro corazón, cómo pecamos tan fácilmente, cómo el pecado está en nosotros, cómo la mentira está en nosotros. Padre, perdona nuestros pecados, nuestras faltas. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque eso es lo que somos. Ten misericordia de los niños, Señor, llamándolos a la fe y el arrepentimiento. Permítele, Señor, comprender el mal que hay en su corazón y pon el peso para que corran a Cristo prontamente y les sean perdonadas sus faltas y sean salvos por tu gracia. Ayúdanos, Señor, a tener conciencia de nuestra maldad y entonces buscarte a ti, el único que puede solucionar nuestros pecados para apartarnos de ellos. Padre, gracias por esta enseñanza. Danos tu bendición por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, vamos entonces a pensar ahora en la tarea. Como siempre, espero que me envíen al WhatsApp las respuestas. Dos preguntas. La primera, ¿qué aprendemos hoy? ¿Qué aprendemos de este pasaje? Y la segunda, ¿cuál fue el único sentido que le decía a Isaac que las cosas estaban mal?
El único sentido que le decía a Isaac que las cosas estaban mal. Bueno, niños y hermanos, el Señor les bendiga, que tengan un buen día y con la ayuda del Señor nos vemos mañana.